Dilemas de cuarentena. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. La respuesta está en tus manos. Quédate en casa. Hola, mi nombre es Julieta Otero y donde está la cultura está Canal A. Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. Hashtag Somos Responsables. Los arquitectos de la ciudad de Buenos Aires auspician Crónicas Urbanas. Nauf, Construcción 4.0, calidad alemana, industria argentina. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Toca madera con Patagonia Flooring. Patagonia Flooring, tu lado natural. Todavía estás a tiempo de empezar tu carrera universitaria. Inscribite en la Universidad de Morón desde tu casa. Con tecnología Blackboard. Consulta en www.venialaum.com. La Universidad de Morón inauguró una nueva sede sobre la avenida 9 de Julio, en el macrocentro porteño. Restauró y remodeló un edificio catalogado como patrimonio de la ciudad y lo amplió con construcción en seco. Hoy, en Crónicas Urbanas, Morón desembarca en Buenos Aires. La universidad nació en 1960, es decir, estamos próximos a cumplir ahora en el mes de mayo 60 años de vida, con más de 50.000 graduados en todas las disciplinas. Cuando se gestó la universidad en la ciudad de Morón, era la única oferta educativa que había en toda la zona oeste. De hecho, yo estudié allí, porque vivía en la zona oeste y era lo único que teníamos al alcance de la mano. Sobre todo porque la mayoría de nuestros estudiantes trabaja. Y entonces el turno vespertino y movilizarse desde el trabajo hasta la universidad para estudiar exigía una oferta universitaria en la zona oeste. En ese momento la universidad era la única, fue durante muchos años la única oferta universitaria en Morón y toda la zona de influencia. A partir de los años 90, con la generación de una gran cantidad de universidades nacionales, bueno, la nuestra también es nacional, nada más que la gestión es privada, ¿verdad? Pero universidades nacionales sostenidas con el presupuesto del Estado y con una oferta que para los estudiantes resulta gratuita, se generaron una gran cantidad de universidades en la zona de influencia de la Universidad de Morón, lo cual nos obligó de alguna manera a mover parte de nuestras actividades académicas a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vinimos a ver este edificio con el entonces decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Oscar Boraquia, lamentablemente fallecido, y Alejandro Boraquia, que es el actual decano. Vinimos los tres a ver este edificio cuando estaba como un edificio histórico que había dejado de ser rentado por el gobierno de la ciudad, que estaban aquí instalados, y nos pareció que era un edificio que podía ser adecuado para la enseñanza universitaria, sobre todo pensando en nuevas formas de comunicación con el alumno, que hay espacios áulicos tradicionales y otros no tan tradicionales, más abiertos para que los alumnos usen las nuevas formas de comunicación que hoy ellos manejan, que básicamente pasan por los elementos de multimedia. La universidad tiene una oferta de alrededor de 80 carreras.
Cuando ocurrió toda esta, digamos, generación de universidades estatales en nuestro ámbito de influencia, se empezaron a generar, algunas en la ciudad de Buenos Aires, lo que llamamos extensiones áulicas. Una en Caballito, otra en Villa Urquiza, que todavía están funcionando, pero la demanda crecía, sobre todo por la variedad de la oferta académica que tiene la Universidad de Morón, y eso nos movió a pensar en instalarnos en la ciudad, y por eso vinimos a este edificio, ¿no? Lo que nos movió a pensar en este edificio fue, en primer lugar, su ubicación, porque está en una zona en la cual hay varias universidades de gestión privada, que digamos estamos en igualdad de posibilidades de hacer una oferta académica competitiva. La Universidad de Morón siempre llegó a alumnos de la clase media, digamos de un estatus social que permitía que los hijos de empleados o de obreros pudieran estudiar, porque los aranceles son valores relativamente accesibles en función de lo que otras universidades de gestión privada están ofreciendo. Entonces, además de la ubicación, la posibilidad de que la oferta de la universidad, que tiene 10 unidades académicas y cubre prácticamente todas las ramas del saber, nos coloca en una posición competitiva dentro del estatus de las universidades vecinas, digamos, ¿no? Así que la ubicación, la posibilidad de hacer llegar nuestra oferta académica a más gente, y después la posibilidad de hacer una transformación en un edificio que nos atrajo, nos sedujo desde el punto de vista que era un patrimonio histórico y había que hacer una intervención particular, singular, y creo personalmente que nuestros arquitectos lo lograron. En realidad la propuesta de cómo iba a ser el edificio en su interior nació de los arquitectos, sobre todo atendiendo cómo nos vamos a comunicar con los alumnos. Van a ver que hoy hay pocas pizarras y más pantallas interactivas, donde el alumno está online continuamente, con una oferta de poder comunicarse continuamente a las redes sociales y a internet, y comunicarse también continuamente con el profesor. Hoy la universidad ha contratado Blackboard, que es un sistema de comunicación inteligente que nos permite incluso manejar comunicación a distancia con los alumnos, y todo eso impactó sobre la construcción del edificio, porque hacían falta espacios más abiertos y más dinámicos, donde el alumno venga aun cuando no tenga necesidad de asistir a una clase presencial. Viene porque tiene comunicación, porque está en contacto con el ambiente universitario, ¿no? Esa fue la idea, digamos, generatriz que nos llevó a hacer este tipo de construcción. Estamos en un edificio que es patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en sus primeras 3 plantas más el subsuelo. Es un edificio de principios del siglo XX, construido por Gino Aloisi, que es uno de los arquitectos que trabajaban en equipo de este grupo de italianos que construyeron el Colón y distintas obras. Él no es el que tiene más obras conocidas, pero sí, digamos, el Spinetto Shopping, algunas obras en la ciudad que fueron importantes, bueno, antes de ser shopping, ¿no? Cuando era un mercado, o sea, algunas obras que fueron importantes, y un edificio que tiene una impronta sobre la 9 de julio, de un frente ancho, ¿no? Con características muy determinantes que, entiendo yo, han llevado a que tenga una medida cautelar que la ciudad impuso sobre él, que hace que no se puedan tocar determinadas cosas, ¿no? La universidad valoró mucho el frente, el tipo de edificio a la hora de seleccionarlo, y a nosotros nos pareció un desafío muy interesante intervenir sobre un edificio patrimonial, no solo por la ubicación y, ¿no?, qué arquitecto no quiere hacer una obra sobre la 9 de julio con la importancia que esto tiene, sino también por el desafío de buscar como este encuentro entre lo nuevo y lo viejo, que podía plantear algo interesante a ciertas cosas que ya veníamos trabajando con la universidad desde su departamento de arquitectura en términos de aulas, de tecnologías. Este debe ser el 5.º edificio que hacemos para la universidad,
Todos los edificios tienen la característica de utilizar la estructura metálica como soporte y también como motor estético, ¿no? De dejar a la vista lo que es la obra de ingeniería, digamos, por decirlo de alguna forma, la estructura como parte de la estética del edificio, con algunos cambios en el tiempo desde que empezamos en el 2000 hasta ahora, con algunos cambios de valoración estética que buscábamos, pero siempre apuntando a que la universidad se cuente como una universidad de futuro, con una tecnología que no solo se ve en el aula o en la comunicación con el alumno, sino también se puede ver en la arquitectura que domina sus espacios. El primer trabajo que hicimos apenas entramos al edificio fue intentar descubrir cuál era la genética del edificio, no solo estructural, sino también cómo se armaba en sus espacios. El edificio existente había sido ocupado por distintas empresas hasta que finalmente el gobierno de la ciudad tenía sus oficinas de la dirección de trabajo aquí, o sea que estaba muy bastardeado por la ocupación, subdividido, cielos rasos que con alturas que no superaban tal vez los 250, cuando los espacios tenían 4 y pico, 5. Entonces, nuestro primer trabajo y una primer contratación fue descarnar al edificio de todo aquello que se le había agregado para tratar de comprenderlo. En ese momento empezamos a trabajar con algunas ideas de proyecto, pero en realidad, digamos, estábamos abiertos a ver qué nos ofrecía el edificio como de entrada. Bueno, nos encontramos un edificio con un sistema circulatorio muy interesante, rodeando un patio principal. Nos encontramos un edificio con ambientes amplios en algunos lugares, en otros tenía una estructura mixta, una cosa muy extraña porque el edificio empezaba siendo metálico con columnas inglesas muy lindas y después en sus últimos niveles se pasaba a un edificio de soporte de mampostería, entonces tuvimos que ahí sí hacer algunas alteraciones estructurales. Un edificio con una prestancia estructural también muy digna a la hora de pensar en colocarle los 4 pisos que después colocamos. Trabajamos en ese sentido tratando de revalorizar la estructura existente para no cargar de más y tampoco reformarla de más. Las medianeras, de hecho, se utilizaron como sistema estructural tal y como estaban. Lo que hicimos fue usar la obra de lo que demolíamos como cantera para volverlas a rellenar y volver a tener paredes completas de soporte de ladrillo común, un ladrillo muy particular, más ancho, el ladrillo antiguo. Trabajamos en eso con el ingeniero Steskovic, que es un experto en ese tipo de temas. Él ha trabajado en los docks de Puerto Madero, o sea que nos supo como, bueno, orientar en términos de qué podía ser estructural y qué no. Bueno, el edificio existente, como les contaba, tiene un sistema como de recorrido en anillo alrededor del patio central. Mantuvimos ese sistema incluso con las cosas que demolimos para lograr espacios más amplios, pero siempre la idea de recorrer este espacio central, el patio, como parte de la organización, tanto de la parte vieja como de la parte que se agregó. También mantuvimos un poco el funcionamiento en el tema de los servicios. Los servicios estaban volcados hacia atrás, hacia 2 patios muy chicos, y después tenía un núcleo central viejo de ascensor con puerta de tijera, un ascensor histórico con una escalera de mármol que se restauró. Y agregamos todos los servicios nuevos, ascensor, escalera de incendio, encolumnados con el área donde ya estaban los servicios del edificio. O sea que un poco se respetó como la impronta de la organización del edificio en todos sus sistemas, y eso se trasladó a la parte nueva. Bueno, el edificio funciona con una planta baja muy flexible que permite desde organizar cómo se mueven los alumnos y los profesores o todo el sistema de atención al público hasta transformarla toda en un evento hacia la calle. Tiene un subsuelo que funciona directamente con la planta baja en pos de abrir eventos hacia la ciudad. Son 2 pequeños auditorios o salones de usos múltiples con un área de exposición que pueden funcionar muy bien para un congreso en contacto con esa planta baja. A partir de ahí empiezan los 3 niveles sobre la planta baja de lo que es el edificio restaurado. Ahí funcionan en el primer piso oficinas de atención al profesor, sala de profesores, la oficina de la fundación de la universidad y de los directivos que conducen la administración del edificio. El vicerrector tiene sede aquí. Y después son todas aulas con distintas particularidades. La parte restaurada, los 3 niveles restaurados, son un sistema que nosotros llamamos de aula abierta,
En realidad son aulas que funcionan sin puertas, en donde el profesor puede armar distintas dinámicas de trabajo. Son aulas que tienen casi 5 metros de altura y un entrepiso para atender posgrados o maestrandos, para hacer reuniones más chicas, y después un equipamiento muy flexible que permite que todo se adapte no solo a la posibilidad del profesor de generar distintos vínculos con el alumno, sino también del alumno de generar distintos vínculos con el profesor. Nos interesaba que, pensando además en un edificio que va a tener una carga muy fuerte de posgrados y de actividades extracurriculares, que un alumno que viene con su notebook se pueda sentar en un sillón alejado del que en ese momento está ordenando la clase. Tal vez ni siquiera es parte de esa clase, sino que él está en un posgrado de Derecho y se acerca a escuchar a un profesor que habla de economía en otro posgrado, en otra maestría o en un doctorado, y que tenga situaciones como para sentarse de tomas de distancia diferentes con el profesor. Entonces van a ver que en esas aulas abiertas, además de que uno camina libremente por el aula a pesar de la clase, obviamente eso obliga a bajar el sonido, de cómo, ¿no?, la gente se ordena naturalmente a estas funciones. Vas a ver que hay sillones un poco más lejos, que puede haber butacas más cerca, butacas altas, mesas bajas, algunos armados como auditorios, entrepisos que tienen salas de reunión. Bueno, todo eso, digamos, es un poco como está a la deriva o se encamina según la propuesta académica que se esté generando. Y a partir del cuarto piso, bueno, ahí comienza la intervención nueva. El cuarto piso era la azotea del edificio original, tenía todas sus salas de máquinas, tanques de agua. Bueno, lo único que ha quedado de eso es la sala de máquinas del ascensor antiguo. Todo lo demás pasó a ser una planta de aulas con servicios que atienden al aula y la escalera de incendio, y tiene una particularidad que en ese cuarto piso el edificio se retira de la calle para permitir un espacio que es de vínculo con la ciudad. Es un mirador muy interesante hacia la 9 de julio y con un deck que te permite sentarte, ¿no?, a generar actividades de encuentro. Vamos, el edificio en todos sus pisos plantea momentos de reunión y de encuentro que no necesariamente tienen que ver con la clase o con el aula, ¿no?, en lo académico, sino que permite espacios que hacen que él distienda lo académico hacia puntos de reunión que son para nosotros importantes en la formación, pero que no están dominados por la actividad del profesor. Y después el quinto y sexto piso son pisos de aulas que tienen 3 aulas cada uno, también aulas muy abiertas, vidriadas, con distintos equipamientos que se pueden flexibilizar. Y el sexto tiene la particularidad, en este aula en el que estamos, que se vincula con la azotea a través del mirador. El mirador es como el punto cúlmine del edificio y te permite generar un evento o una clase que termina en la azotea, encontrándose la ciudad desde el piso 7 de la 9 de julio, con todo lo que eso implica. Bueno, la construcción nueva de lo que sería cuarto, quinto, sexto y séptimo, con la azotea y las salas de máquinas, es una construcción íntegramente pensada en seco, no hay nada húmedo. Las estructuras metálicas que nosotros veníamos utilizando ya en los edificios de la universidad, acá llegaron como a su máxima expresión. El sistema de losas es un sistema de placas cementicias sobre perfiles, o sea, no hay hormigón en ninguna parte de la obra. Sí hay solo una carpeta proyectada hidrófuga en el último nivel, pero digamos, eso nos permitió una velocidad de obra inusual para este tipo de obras y además experimentar a nosotros con ciertos materiales que veníamos trabajando en obras de escala más chica y que acá pudimos llevar a una obra de escala grande y con otra visibilidad. Las dos partes del edificio, el original y lo que construimos nuevo, tienen como una impronta que los iguala en términos de colores. Hemos trabajado con el blanco como base para todo, la madera como, digamos, el aporte de calidez a los espacios, y después el mobiliario. Estamos jugando con un mobiliario de los 60, mobiliario que utiliza cierta tecnología pero al mismo tiempo lo hace compatible con lo antiguo. Entonces se genera como un vínculo, creemos, muy interesante entre lo viejo y lo nuevo, que equipara, a pesar de la distancia tecnológica de un edificio, ¿no?, con bovedilla, un edificio de paredes de ladrillo, a un edificio totalmente en seco, equipara un poco, por lo menos en lo visual, a los espacios. Bueno, hemos trabajado, como hacemos en muchos de nuestros proyectos, con algunos condicionantes que hacen que el edificio consuma menos energía en su uso.
hemos incorporado una serie de patios que logran, con el patio central y una cubierta que se abre y se programa según verano o invierno para que se mueva como uno quiere, incluso tiene sistemas automáticos que cierran y abren si llueve o si levanta mucha temperatura de calor sobre la cubierta. Hemos logrado que el edificio funcione con ventilaciones cruzadas y que necesites prender el aire mucho menos tiempo en el año de lo que necesitarías en un edificio normal de vidrio, de curtain wall. También, incluso trabajando con los asesores, hemos calculado algunas cosas a un rango de confort menor porque le incorporamos al edificio este tipo de temas. Entonces el aire acondicionado, que en una planta convencional de este tipo por ahí serían 4 o 5 equipos, aquí tienen solo 2 y funcionan como al 50%, salvo épocas de mucho calor o de mucho frío, ¿no? Todas esas posibilidades de que pensar a los edificios como un sistema que controla un poco su propia temperatura, también exigen un usuario, ¿no?, que se acerque a los lugares y sepa qué ventanas abrir para generar estos sistemas. Todo el personal que trabaja en el edificio ha sido, bueno, capacitado para hacer funcionar el edificio en estos términos. Entonces es muy normal ver que los bedeles suban y bajen de los pisos y cierren y abran ventanas o prenden y apaguen aires en función a la temperatura exterior, y ellos manejan un poco estas ideas que nosotros de la arquitectura proyectamos sobre el edificio. También la cubierta trabaja en ese sentido. La cubierta es una cubierta que mantiene un manto húmedo, es una cubierta de piedra mezclada con un sistema de vegetación que mantiene como una temperatura muy baja en la incidencia del sol sobre el último piso, además de generar un paisaje muy anómalo para lo que son las azoteas de la ciudad sobre la 9 de julio, un paisaje que te permite ver un poco de verde, algunas mariposas, abejas, ¿no?, según la época del año, y que también te asoma a la 9 de julio casi como si estuvieses en un parque. Pero bueno, además de eso, tiene como este motor de bajar mucho la incidencia del sol en el último nivel. Me gusta mucho la terraza y la terraza del cuarto piso, digo, ¿no?, que es un espacio que se generó por la obligación de tener que retirarnos de la línea municipal para no agredir la construcción histórica. Allí hay un espacio al aire libre, ese espacio que tiene unas mesas dispuestas para que los alumnos puedan salir e incluso tomarse un café o comer algo, es el que eligen los que vienen para hacer actividades no curriculares. Lo primero que ven es ese espacio. Pero también la terraza, que está en el 7º piso, que es una terraza con un espacio con algunas especies, con unas plantas allí, una grava para poder caminar y ver la ciudad desde el techo de la terraza. Y también de allí se puede ver algo de nuestro próximo edificio, que es el lote lindero, que en este momento está demolido y estamos trabajando para desarrollar así un nuevo emprendimiento, ¿no? Este no es un edificio que pensamos solo, así como lo vemos hoy, sino que es parte de un conjunto que tiene que ver con una obra que estamos a punto de iniciar aquí al lado. Cuando terminemos vamos a tener un frente sobre la 9 de julio de unos 30 metros destinado a la universidad y a todos estos espacios educativos. Es un edificio que intenta ser un nexo entre el edificio histórico al que nosotros ampliamos y el edificio también catalogado de la esquina, que es un hotel reciclado. Intenta hacer un nexo neutral en sus partes bajas y después termina como de unirse con el edificio nuevo que ya construimos, armando como un conjunto que creemos va no solo bueno, el aporte de metros y de cosas que pueden pasar en el crecimiento para la universidad, sino que lo estamos pensando como un sistema de organización de toda la manzana, o de por lo menos esta porción de la manzana, que va a revalorar, creo, el edificio de la esquina. Digamos, pensar que entrometerse en la ciudad con hechos nuevos no quita, ¿no?, consolidar ciertas áreas de la ciudad, pensando a la manzana como un conjunto del que vos sos parte y tenés cierta responsabilidad. Hoy ese edificio está en etapa de aprobación por parte del Estado, estamos avanzando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico. También es un edificio que propone algunos espacios alternativos a lo que estamos haciendo acá. Tiene un auditorio para cerca de 200 personas que va a funcionar como un pequeño teatro, que también va a contribuir al sistema de vida de la 9 de julio como un hecho que funciona para adentro de la universidad y también para afuera. Creemos que no solo, digamos,
Es una apuesta muy interesante de la universidad para la ciudad de Buenos Aires y para su propio crecimiento, sino que también puede ser un aporte cultural interesante para la zona. Qué gran desafío es darle un nuevo ciclo de vida a una construcción que perdió vigencia. Pasa con muchos edificios. Su función venció, pero su presencia forma parte de la memoria de la ciudad. La intervención del estudio Borraquia en Lima 211 tiene la virtud de componer un edificio que se adapta a sus nuevas funciones, donde se restauró y preservó lo antiguo, y lo nuevo es y se manifiesta como nuevo, sin falsos históricos. Esto fue Crónicas Urbanas desde el Macrocentro porteño. Nos vemos en el próximo programa. Canal A.